Sí, gracias. Ahí estábamos mirando las coreografías, los bonus tracks, súper bien. Felicitaciones. Ahí estoy yo con mi globito del Día del Niño también, celebrando este día, porque seguimos siendo niños. Todos los Así que es. trabajamos con niños, nunca dejamos de ser niños. Esa es la verdad. Sí, yo quería compartir con ustedes y con todos los que nos ven eh, un tema que más bien es una reflexión para los papás y yo creo que es importante. Incluso puse yo en mi Facebook que para culminar este día del niño, qué mejor que entregarle un mensaje a los padres. Y es lo que me gustaría hacer. Y yo estaba leyendo un texto bíblico que siempre me ha impactado. Es una historia muy conocida, pero cuando yo la leí por varias veces, pero cuando la leí un día de estos hace varios años ya, fue como, Dios tocó mi corazón, y que se encuentra en Primera de Samuel en el capítulo 1 y se refiere a la historia de Ana, de Ana. Eh, Me impactó ver cómo ella era, digamos, agredida de alguna manera, como que había burla de Penina, de la otra esposa de Alcana, este hombre que tenía estas dos esposas que eran Penina y Ana, pero que este esposo amaba mucho a Ana. Por lo tanto, igual como que le hacía regalos para la Pascua, no Navidad, para la Pascua, el día de Pascua. Y le daba como su toque ahí a Ana, pero Ana se entristecía mucho porque no podía tener hijos y Penina siempre se burlaba de ella. En ese tiempo era un tema tener hijos, la mujer que no tenía hijos era como despreciada, incluso el hombre la podía repudiar a ese nivel. Era importante como también lo es en el día de hoy el tener hijos. Y que también hoy cada vez como que menos hijos tienen los jóvenes adultos, los adultos jóvenes, no quieren, prefieren un perrito, prefieren, es como complicado tener hijos hoy, ¿no? Y ella, Pastora, dígame, disculpe, bueno, antes de que ya le dé de lleno, le vamos a dejar aquí con Paola, ¿ya? Para que siga ahí de lleno y no y sin interrupciones de parte de nosotros. Así que nos vamos a desconectar un ratito, pero seguimos ahí escuchando atento la reflexión. sí, bueno los dibujitos, felicitaciones. Gracias. Ahí Ya, sí, ahora ¿cierto? sí. Perfecto, estupendo. Bueno, y como les contaba, este tema de Ana me impresionó la oración que ella tuvo. Es una oración muy impactante, donde ella dice, hizo un voto a Dios y dijo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ella decidió dedicarlo a Dios como nosotros muchas veces hacemos cuando estamos en nuestras iglesias y dedicamos a nuestros niños, los presentamos al Señor, ¿no? Cuando son bebés. Y yo pensaba hoy en este tema de la pandemia que ha revelado muchas cosas. Entre esas ha aumentado un 70% las denuncias por violencia intrafamiliar. O sea, es un porcentaje gigantesco donde se ve reflejado que la convivencia no solo hacia la mujer, sino que padres e hijos, hijos que no soportan a los padres, padres que no soportan a los hijos, que ya no saben qué hacer en este periodo de cuarentena, de encierro que nos ha tocado vivir tan largo, porque ya no estaban acostumbrados a vivir con los niños están todo el día en el colegio, los padres están todo el día en sus trabajos, por lo tanto ya no están habituados a convivir y ha revelado, junto con tal vez la meditación de detener nuestras vidas y pensar en qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre con el mundo, de ver nuestra vulnerabilidad frente a un virus que no lo vemos, pero que causa tanto daño, tantas muertes. En Chile tenemos más de 10.000 muertos ya van en Chile. Entonces, y yo veía digamos, consecuencia del encierro, del aumento de violencia intrafamiliar, de la violencia dentro de la casa. Y pensaba en Ana, pensaba cómo ella dedicó a su hijo, y pensaba, la pregunta que se me venía a la mente es, ¿a quién estamos nosotros entregando hoy a nuestros niños? Esa es la pregunta que yo les quiero hacer a los que nos ven, y quiero llevarles a reflexionar en esta pregunta con otras preguntas más. Y una de ellas es, ¿quién está a cargo de tu crianza, de la crianza de los niños? ¿Quién está a cargo de la crianza de los niños? Y pienso que justamente en este tiempo les ha tocado a los padres hacerse cargo de la crianza de los niños al estar en este encierro y ya
muchos están trabajando incluso en las casas, por lo tanto, han tenido que convivir con sus hijos y ya no pueden ni llevarlos al jardín infantil, ni llevarlos al colegio, ni llevarlos a la sala cuna, ni siquiera podemos tener nanas porque tampoco pueden venir a nuestra casa. O sea, nos ha tocado hacernos cargo de los niños al 100% en este tiempo, ni las abuelas nos pueden ayudar. Y mi pregunta es, ¿a quién? Y pensaba en la palabra de Dios, cuando en Jueces también el padre de Sansón, Manoa, ora a Dios y le dice a Dios: yo te ruego que este ángel que viene de vuelta nos enseñe cómo vamos a hacer con este hijo, qué van a hacer, que nos enseñe lo que tenemos que hacer con este niño. Y él ya desde allí pedía consejo a Dios para saber cómo criar a sus hijos. Si nosotros atendemos a los niños desde las primeras edades, la palabra de Dios dice que si nosotros les instruimos en el camino que tengamos que instruirle, el niño mientras pequeño sea instruido, por lo general nunca se va a apartar de esa enseñanza que nosotros le entreguemos en las primeras edades. Y también nos habla la palabra de Dios de la responsabilidad de asumir no solo su crianza, sino también su disciplina y su instrucción, porque dice que la vara y la corrección dan sabiduría, y el muchacho que es consentido va a avergonzar a la madre. Pero si nosotros aplicamos vara y corrección, no va a ocurrir eso. Entonces, cuando yo reflexiono, ¿quién está criando a mi hijo? ¿El colegio? ¿Un colegio, una educación secularizada, humanista, que es la que tenemos hoy? ¿Una abuela? ¿Una tercera persona? ¿Un jardín infantil? ¿Quién está hoy criando a mi hijo? ¿Por qué me es tan complicado convivir con los niños hoy? Todos. Porque me ha tocado hacerme cargo el 100% de ellos. Entonces, detente y piensa, ¿quién está criando a tu hijo? La otra pregunta es, ¿quién los disciplina? ¿Quién está disciplinando a tus hijos? Y si hay disciplina o no, porque también podemos pensar que no hay disciplina. Porque muchos padres tienen miedo a la disciplina. Y tienen miedo porque también hay un discurso que hoy nos habla de no disciplinar a los niños, o de no corregirlos, o dejarlos que ellos sean libres y que hagan lo que hagan. Pero ese no es el modelo de Dios para los padres y para los hijos. No está en el modelo de Dios. Dios habla en Proverbios 13, y en muchos textos de Proverbios, habla de la disciplina hacia los hijos. Uno de ellos dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Súper fuerte. Un padre que ama a su hijo lo va a corregir, a castigar y a disciplinar. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, es parte del corazón del muchacho. Mas la vara de la corrección la alejará de él, de esta necedad, la vara de la corrección. Y aquí nos habla incluso de la vara, también un elemento que los padres hoy le tienen como miedo. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, del infierno mismo. Eso habla en Proverbios 23. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Porque cuando nosotros aplicamos corrección, cuando ellos son pequeños, por lo general cuando ya son adolescentes o jóvenes, no tenemos problemas con ellos, no hay complicaciones, ya fueron formados, fueron instruidos. Corrige, un cristiano responsable tiene que saber refrenar a sus hijos. En Timoteo, en 2 de Timoteo, hay muchas instrucciones de los obispos, de aquellos hermanos que tal vez tienen más responsabilidades en la iglesia, de pastores, que deben tener su casa en orden y sus hijos en sujeción. Pero también en Tito nos habla de un cristiano que debe tener hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Es parte de la familia, de la fe, tener a los hijos en sujeción, a los hijos bajo nuestra crianza y a los hijos bajo nuestra corrección, disciplina e instrucción. Y si eso implica castigo, también bajo nuestro castigo. ¿Quién los instruye? Preguntamos, ¿quién los está criando? ¿Quién los está disciplinando? Ahora, ¿quién los está instruyendo dentro de esta disciplina? Y acá debo recomendarle a los padres que las primeras edades son vitales para la corrección. El presentarle a Jesucristo como el mejor amigo que ellos pueden tener.
Es vital en esta edad que un niño pequeño crezca sabiendo que no hay otro amigo como Jesús. ¡Wow! Que es el mejor amigo que va a estar conmigo toda mi vida. Eso es maravilloso. No necesitan, Pepito se va a ir, me voy a cambiar de casa, voy a tener una mascota, en algún minuto la mascota va a morir, pero Jesús siempre va a estar con nosotros durante toda nuestra vida. Que el niño aprenda eso desde pequeño, desde 2, 3, 4 años. ¡Wow! Impresionante. Y de luego, cuando tenga un poquito más de conocimiento, enseñarle que no solo es el mejor amigo, también es el Salvador, aquel que nos va a permitir encontrarnos con Dios, con el Padre Celestial, aquel que nos va a permitir y nos va a dar la vida eterna para poder disfrutar con Él. Yo creo que nada es mejor que esto. Ambos padres, en el mejor de los casos, deben estar allí y tratar de enseñarle, incluso antes de que ellos aprendan a hablar de la existencia de este Dios, y de tratar de enseñarle que los ama de sobremanera. La formación que reciben en los primeros años le va a durar toda la vida. Por eso la palabra de Dios dice: instruye al niño en su camino. En el camino que tú le instruyas en las primeras edades, donde va a perdurar. Tienes que aprovechar estas primeras edades. Como padres debemos enseñarle la palabra de Dios en todo tiempo, y ahí aparece un texto bíblico tan conocido por nosotros como Deuteronomio 6, 7, cuando dice que las palabras que Dios nos manda hay que tenerlas en el corazón, pero también hay que repetirlas a los hijos y hablar de esas palabras de Dios en la casa, andando por el camino, al acostarse, al levantarse. O en Deuteronomio 11, cuando dice: pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, las enseñaréis a vuestros hijos. En Isaías también nos dice: un padre hará notoria, dice, tu verdad a los hijos. El padre hará notoria tu verdad, la verdad de Dios, a los hijos. O Joel, que dice: de esto contaré a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Es decir, Dios no solo tiene que estar presente en tu generación, sino que tiene que estar presente también en la generación de tu hijo, en la generación de tu nieto. Hay una responsabilidad de transmitir esta fe en Dios en todas las generaciones. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros los padres. Tenemos que enseñarle también a confiar en Dios. Así como dijo el rey David: tú eres que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre, dice David. Tú eres el que me hiciste estar confiado. Él reconoció esa confianza en Dios desde que era un bebé de pecho. O Salmos que dice: venid, hijos, oídme, el temor del Señor os enseñaré. Ahí está también David proclamando que iba a enseñar a sus hijos el temor de Dios. En Salmos 34 dice: para que sepa la generación venidera y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Hay que transmitir también la confianza en Dios, no solo que le conozcan como amigo, no solo hablarle la palabra de Dios todo el tiempo, sino que también que ellos pongan la confianza en Dios, saber que Dios nos guarda en todo lugar, frente a toda dificultad, y todo lo que nos pase está en la voluntad de Dios, si estamos en su voluntad. La palabra de Dios les enseña también a alcanzar la vida eterna. Y esto es muy importante porque muchos padres se esfuerzan por querer educar a sus hijos, pagan estudios carísimos para que tengan las mejores notas, para que sean profesionales de bien, para que ganen mucha plata, para que sean ingenieros, y se enfocan en todo y los ponen en buenos clubes de fútbol para que sean grandes futbolistas, y se enfocan en todo eso, pero nunca les hablan de Dios, nunca les hablan del Salvador. Por lo tanto, tienen excelentes profesionales a futuro, pero con una muerte eterna, porque no han tenido al Salvador que otorga la vida eterna. Entonces, no es que no tengamos que preparar a nuestros hijos, pero ¿para qué yo lo estoy preparando? Para que sea un cristiano incidente en la sociedad con su profesión y que sirva a Dios, pero que tenga salvación. O para que sea un buen profesional, pero finalmente las corrientes de este mundo fueron tan fuertes en él porque no le preparamos desde pequeño, que termina siendo un excelente profesional, pero a lo mejor apartado de Dios. Y cualquier persona apartada de Dios, tú y yo sabemos lo que ocurre con él: tiene muerte eterna. No tiene vida eterna, tiene muerte eterna. ¿Para qué lo estoy preparando? Incluso la obediencia y la desobediencia en los hijos demuestran en el estado espiritual de tu hijo. Y eso es súper importante, que nosotros pesemos y pongamos en la balanza.
¿Cómo son mis hijos? ¿Obedientes o desobedientes? Porque eso es un síndrome, así como el fruto del Espíritu Santo se demuestra con acciones, también la presencia de Dios, o cuando Dios entra en nuestro corazón, se refleja hacia afuera. Y una de las maneras para discernir en la condición espiritual que está mi hijo es saber cuán obediente o desobediente es. Y ahí yo puedo saber si desobedece a sus padres o honra a sus padres o no. Y yo puedo sopesar y decir, wow, tal vez a mi hijo le falta un encuentro con Dios todavía, un encuentro con Jesucristo. Y la otra pregunta que te quiero hacer, dijimos, ¿quién está a cargo de su crianza? ¿Quién los está disciplinando? ¿Quién los está instruyendo? ¿Eres tú o no? Y ahora yo te pregunto, ¿a quién le estás entregando tus hijos? ¿A quién se lo estás entregando? ¿A Dios o al padre de la mentira? ¿A quién estás entregando tú tu hijo? Ana lo entregó, y ¿sabes lo impresionante de Ana? Es que ella no tenía hijos. Y yo conozco muchas mujeres que les cuesta mucho tener hijos. Y cuando logran tener un hijo, al niño lo cubren y lo protegen de una manera excesiva. No puede jugar con tierra, andan con las toallitas con cloro, andan con los desinfectantes ahora de los sanitizador, en el verano lo llenan de bloqueador que parece un fantasmita, en el invierno lo cubren con unas parcas gigantes que parecen astronauta, no quieren que nadie lo toque porque es su hijo, no, ¿puedo salir a jugar? No, ¿dónde? No. O sea, no lo dejan salir a jugar, no puede ir a campamento, no, porque me costó tanto tener este hijo que es mío, es mi hijo. Pero Ana, ¿qué hizo? Tuvo al hijo y lo entregó a Dios. Apenas el niño fue destetado, a eso de los 4 años tal vez, lo llevó y se lo pasó al profeta y lo dejó ahí. Y ese niño fue Samuel, el profeta Samuel. Y ella podría haber dicho, no, pues si este es mi único, el hijo que Dios me dio, no había podido tener hijo en tantos años, yo ahora quiero... Pero ella lo entregó a Dios, lo dedicó a Dios. Y el niño fue dedicado, creció siendo instruido en la palabra de Dios y fue grandemente usado por Dios. Y ahí está la pregunta, ¿a quién lo estoy entregando? ¿Mis hijos están siendo usados por Dios? Porque tal vez yo no los he dedicado a Dios, no los he entregado a Dios. Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Y sabes qué? Acá hay otro texto bíblico impactante cuando nosotros hablamos a quién estoy entregando a Dios, y es el caso de Abraham e Isaac. Cuando Dios le pide a Abraham su hijo Isaac. ¿Y qué hizo Abraham? Lo entregó. Y lo llevó con él. Y lo puso ahí. Y cuando vieron que no había un corderito para hacer el sacrificio, el padre puso a Isaac para ofrecerlo en sacrificio. Él estaba dispuesto a eso. Su obediencia a Dios era tan grande que estaba dispuesto a eso, a entregarlo a Dios. Porque nuestros hijos, queridos hermanos, no son nuestros. Si nosotros somos de la familia de la fe, somos mayordomos de todo lo que tenemos, incluyendo a nuestros hijos. Y Dios nos va a pedir cuenta de nuestros hijos, de cómo los criemos o no. Él nos va a pedir cuenta. Entonces, no son míos, no son mi propiedad. Yo simplemente soy un administrador para formarlos conforme a la palabra de Dios, instruirles. O sea, es un privilegio ser madre y poder tener hijos para instruir. Y Abraham puso a Isaac allí, confiando en Dios, y lo entregó también. En su corazón él lo entregó a Dios. Y obviamente todos saben lo que ocurrió. Dios le dijo, no lo sacrifiques, no, me basta. Fuiste obediente. Isaac también, que era un joven, probablemente 14, 12, qué sé yo, podría haberse rebelado. No quiero nada, sácame de aquí. Él se entregó también. Tenía confianza en Dios. O sea, Abraham le había instruido de tal manera a su hijo, que su hijo también estaba dispuesto, tenía confianza en su padre y tenía confianza en Dios. Y finalmente Dios le dijo, no, me basta tu corazón. Ok, ya vi que tú eres obediente. Entonces la pregunta es, ¿a quién le estamos entregando nuestros hijos? ¿A quién? ¿A este mundo o al Señor? ¿Por qué los niños todos piensan en ser hoy influencer, youtuber, futbolistas, cantantes, artistas, pero ninguno dice pastor, misionero, evangelista, quiero transformar, quiero ser un predicador, quiero llenar estadios, como muchos de los niños que hoy son grandes predicadores en el mundo? Pero cada vez hay menos, cuesta acostarlos con los dedos, ya casi no hay muchos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Le he transmitido lo importante del ministerio? Esa es mi pregunta. A mí me impresionan estas historias. Yo quisiera hoy hacerte un llamado.
a que no sueltes tu generación, a que trabajes y luches por tu generación, a que te preguntes, te hagas estas preguntas: ¿a quién lo estoy entregando? ¿Estás a cargo de tu crianza? ¿Estoy a cargo de la crianza de mis hijos? ¿Soy yo el más influyente en mis hijos? Mira, te voy a dar 2 tips importantes. Las primeras edades, los padres influyen profundamente en los niños, profundamente. Primeras edades del 1 a 4 años, la mamá. La mamá es la influencia principal en un niño. De los 4 en adelante son los 2. Mamá y papá están ahí presentes. Pero ya a partir de los 9, 10, 11, 12, 13, 14, la gran influencia en un niño es el entorno, son los amigos, los profesores, todo lo externo. Si tú has preparado a tu hijo bien en las primeras edades, cuando él le toque enfrentarse a un mundo que le enseña, a un mundo que quiere vivir una vida sin Dios, que quiere vivir una vida con un modelo distorsionado de familia, de creación, de biología, de todo eso, tu hijo va a estar preparado para decir: a ver, acá esto me suena raro, esto no es lo que me enseñó mamá, papá, yo soy hijo de Dios, esto no es lo que la Biblia dice. Mamá, tengo una duda, ¿sabes qué me enseñaron esto en el colegio? Es así, porque tú has sido la mayor influencia en tu hijo durante sus primeras edades. Entonces, mi consejo es: aparte un tiempo, haz esta reflexión y encuéntrate con tus hijos, no importa la edad que tengan, y conversa con ellos y cuéntales tu testimonio. ¿Qué te hizo a ti seguir a Cristo? ¿Por qué tú te enamoraste del Señor? ¿Por qué tú has decidido ser un cristiano? ¿Qué significa ser un cristiano? No es una religión, es un estilo de vida ser cristiano. Entonces, ¿por qué tú sigues? ¿Es porque, soy evangélico? No, ¿por qué tú sigues al Señor? Y cuéntales a ellos y diles: nuestra familia es cristiana. Nuestras costumbres y lo que nosotros creemos no van acorde con lo que enseñan los demás. Por lo tanto, muchas veces no vamos a coincidir con los demás, pero nosotros somos hijos del reino de Dios. Te invito a que ores, a que estés preocupado por tus hijos, que le dediques más tiempo, y te hago un llamado urgente a que tomes el rol que Dios te dio como papá y mamá. Tus hijos no los crían ni el colegio, ni la iglesia, ni la escuela dominical. No puedes asignarle a ellos la responsabilidad espiritual que tú tienes como mamá, papá, como abuela, como tío, porque todos podemos influir si tenemos un niño cerca. Entonces te insto a que tomes ese rol que te corresponde y que no sigamos perdiendo más generaciones. Que el Señor te bendiga. Amén. Muchas gracias, pastora, por haber estado con nosotros, por habernos entregado esta linda reflexión que va muy enfocada a lo que estamos celebrando hoy, que es el Día del Niño. A veces yo creo que muchos no le tomamos mucho la importancia a veces a los niños, pero pensaba mucho cuando usted hablaba de, bueno, yo no tengo hijos, pero sí me tocó mucho tiempo hacer clases en la escuela dominical a niños muy pequeñique y a veces uno cree que el trabajo que uno hace no tiene mayores repercusiones quizás más en los chiquititos, pero yo sé que sí, yo sé que Dios desde que son pequeñitos va poniendo esa semilla como en sus corazones, que era lo que usted decía, que desde cuando son tan chiquititos ellos van aprendiendo y van entendiendo el significado de quién es Jesús y qué mejor que enseñarles desde que son pequeños en realidad lo que la Biblia nos enseña. Y como siempre hemos dicho, yo creo que la Biblia es un manual de instrucciones que tenemos que ahí leerlo y irnos guiando por lo que la Biblia nos dice. Y este tema yo creo que es muy relevante porque a veces yo creo que de verdad no le tomamos mucho el peso a lo que son los niños y lo que influye en ellos hasta que sean personas adultas en realidad. Estaba viendo aquí, quería compartirle algunos mensajitos que nos han ido dejando los hermanos acerca de la palabra. Nuestra hermana Mercedes dice que buena palabra, ya que hay tantos papitos jóvenes viendo este programa. Buena palabra, hermosa palabra, poderosa. Bendiciones, dice otra hermana. Muy buena palabra, los hijos son herencia de Jehová y debemos criarlos para adorar y obedecer a Dios. Catherine Hernández nos dice: lo que sembramos en ellos será nuestra cosecha en el reino. Nosotros somos su primera influencia. Hay una hermana, Margarita Toledo, que dice: excelente enseñanza, bendiciones, pastora Carol. Angélica dice: linda palabra, profe Carol, Dios le bendiga. Nuestra pastora Fabiola dice: excelente enseñanza, gloria a Dios.
Isabel Fuentes dice, linda palabra de Dios. Daniela Cáceres nos dice, hermosa reflexión. Patricia Horta dice, amén, hermosa palabra. Nuestra hermana Marta dice, muy buena enseñanza, pastora Caro. María José Anartes dice, hermosa palabra. Yo creo que a muchas mamitas ahí, a muchos papitos les tocó esta palabra. Así es que quiero invitar a los chicos aquí a que se nos puedan unir para que también ellos ahí puedan compartir un ratito con nosotros. Y ya ahí vamos a escuchar sus opiniones también. No sé, ¿quién quiere partir? ¿Keila? A mí me gustaría hacer una pregunta a la pastora. Sí. Bueno, desde ya interesante. Yo tengo, 2 hijos. Y algo que siempre, sobre todo en este tiempo, se ha calado mucho en cuál va a ser el futuro de mis hijos, en su crecencia. Así que es importante que siempre esté ese consejo, esa oración por ellos, y también la labor de nuestra iglesia también con los niños. Y eso me gustaría preguntarle, ¿cuál es el mensaje que le podemos dejar a la iglesia con respecto a los niños? Sí, bueno, ahí la verdad es que para mí la prioridad de la iglesia deberían ser los niños. Eso debería ser. Una iglesia debería dedicar y enfocarse en estas generaciones no como el último ministerio, sino que como el primer ministerio. Porque un niño, si uno salva a un niño, es una vida completa para Dios, completa para Dios. Además que un niño tú lo puedes formar desde cero en la palabra. Por lo general los adultos venimos con trancas, venimos con experiencias de vida, venimos con dudas, con vidas rotas, que está bien, Dios repara con la ayuda de la iglesia. Pero a veces son tan porfiados los adultos y los pastores pierden mucho tiempo instruyendo al hermano que vuelva a cometer el error. Pero cuando un niño aprende. O sea, si el niño aprende a no mentir y entiende que a Dios lo pone triste que mienta o que diga malas palabras, es que el niño se le graba y probablemente en su vida él va a mantener esa convicción. Un niño que decide algo mantiene la convicción para siempre, cuando es una decisión desde el niño, ¿no? Entonces, un niño puede ser usado cuando niño por Dios y cuando joven por Dios y cuando adulto por Dios. No solamente cuando joven o cuando adulto. Entonces, para mí, la iglesia debería dar prioridad, porque yo creo, mi padre siempre me lo dice también, es que si la iglesia de Cristo se hubiera encargado de todas las nuevas generaciones, probablemente Chile hubiese sido para Cristo. ¿Por qué? Porque hay muchos hermanos que hoy miran su generación y están perdidos. Tuvieron 4 hijos, 2 en el evangelio, 2 fuera, 1 fuera, 3 adentro, 3 afuera. Entonces, pero hay otra religión que son los musulmanes que no se permiten perder generaciones. Los judíos tampoco se permiten, tratan de instruirlos. Hay generaciones que son tú. Y hay una religión que es muy famosa entre nosotros, que es la religión del fútbol. Y cuando yo soy de un equipo, es que mi hijo tiene que ser de ese equipo. Y el papá se encarga de disipularlo a tal punto que el hijo también es del equipo. Es decir, un padre chuncho es muy raro que tenga un hijo colocolino. ¿Para qué va a mandar con cosas? Pero el padre se encarga de instruirlo, le compra la polera, lo hace ver fútbol, le muestra a los jugadores y logra disipularlo al punto de que lo gana para el equipo. Pero en Cristo no se hace eso. Entonces, si nosotros solo hubiéramos evangelizado nuestras generaciones, ya no seríamos un 3% de evangélicos en Chile, probablemente seríamos mucho más. Si solo nos hubiéramos preocupado de nuestras propias generaciones. Y allí yo creo que la iglesia tiene un rol fundamental que cumplir, que es ayudar a los padres y generar estos espacios donde los niños se conozcan entre ellos, crezcan juntos, pololeen, se casen y sigan haciendo ministerio y sigamos creciendo en el servicio del Señor. Así que para mí, por lo menos, una iglesia el ministerio de niños ser el ministerio prioritario. Amén. Gracias, pastora, por la respuesta. Ahí voy a dejar a Keila, no sé si quiere comentar algo. No, hermosa la reflexión que nos llega a todos los que somos papitos y tenemos esa gran responsabilidad, ¿cierto?, de poder instruirles desde pequeño y confiar que el Señor va a tomar el control de todo su caminar, de todo su crecimiento, de todas sus etapas, ¿cierto? Porque cada etapa de un niño es una etapa nueva, una etapa difícil, es un nuevo desafío para nosotros como papá.
y el poder estar tomado de la mano del Señor y poder siempre estarles instruyendo en todo momento, como los ejemplos que usted daba, es algo vital. Yo creo que es algo vital, sobre todo en estos tiempos, y de esa forma podemos descansar de que no se van a dejar llevar por las corrientes del mundo, que no se van a dejar llevar por cualquier cosa que le quieran imponer, pensamientos que quieran imponerles, que vayan en contra, y así como bien usted lo decía, así es que es una palabra muy, muy certera, muy apropiada para estos tiempos, que nos recuerda la gran responsabilidad que tenemos como papás, y que muchas veces efectivamente la dejamos de lado. Muchas veces quizás los que trabajamos en iglesia también nos enfocamos mucho en trabajar dentro de la iglesia y despreocupamos lo que tenemos dentro del hogar, que son nuestros hijos, que es la familia, que es nuestro primer ministerio. Muchas veces lo descuidamos. Así es que es muy importante que hoy tomemos esta palabra con el peso que tiene y podamos hacerla un rema en nuestra vida, y que tengamos ese cambio real de poder instruirles a los niños. Así que muchas gracias, pastora, por su enseñanza, realmente de mucha bendición. Quería solo dejarles un reto, por decirlo así, o un desafío a los papitos, y es que hagan un ejercicio súper como fácil, y es explíquenle la letra, lo que significan los coros que cantamos a los niños, porque muchas veces ellos cantan, pero no tienen idea lo que están cantando. Y es cosa de que quienes tienen hijos le pregunten, que tú sabes qué significa esto. Por ejemplo, esa canción, Me viste a mí, porque yo soy la niña de tus ojos. Y yo estoy segura que todos deben pensar que la niña es una niñita de los ojos. Entonces, y así como esa canción, deben haber un montón de otras que no tienen idea. Entonces, un ejercicio fácil de traducirles el evangelio al lenguaje de ellos es explicarles los coros que cantamos. Ponerles las letras y ir explicándole, ¿entiendes esta palabra? Para que ellos, por lo menos cuando canten, puedan entender, saber qué es lo que están cantando y no repitan a veces hasta mal las palabras que nosotros cantamos. Amén. Muy buen reto, pastora. La verdad es que, bueno, aquí me presento, soy Jaime, ya que hice toda la conversación, ¿cierto?, por interno. La verdad es que su predicación ha sido bien certera, como decían los chiquillos, y me hacía sentido, porque, por ejemplo, nosotros tenemos 2 niños con Keila, uno de 14, ¿cierto?, y una niña ya que va a cumplir 8 años. Pero nosotros con la niña llegamos en el Evangelio, con ella llegamos ahí adentro del Evangelio, y ella ha sido instruida. Y con un ejemplo con nuestro hijo, nosotros tuvimos como 7 años fuera del Evangelio antes de llegar a conocer a Cristo. Entonces es increíble el cambio, como uno lo nota cuando el niño puede instruirlo. Y cuando nosotros comenzamos a trabajar en el primer ministerio fue en la escuelita bíblica, y la verdad es que fue súper enriquecedor, porque conocimos un amor distinto, una pasión distinta. Los niños, como decía usted, tomaban tanta atención, hay tantas herramientas. Y es muy lindo también lo que decía usted con respecto al ministerio de la iglesia, cómo debería verlo, cómo debería tomar a los niños. Mucho más fácil trabajar desde ese punto de vista, que los niños son tan curiosos, uno puede ingeniarse en hacer tantas cositas. Y la verdad es que me hacía mucho sentido, me hacía recordar también antes, cuando uno le metía también a los hijos el tema del Colo-Colo, de la U, cuántos ejemplos por ahí, que es verdad. He visto muchos amigos que uno igual tiene, apasionados por Colo-Colo, por dar un ejemplo, y el hijo es más fanático que él al final. ¿Cómo lo instruyen a tal manera que ya se saben todos los cánticos y todo eso? Pero uno va aprendiendo y va viendo el beneficio cuando se acerca a Dios, y Dios puede cambiarlo a uno, disponerse a uno, y luego el beneficio también en los hijos, en la familia. Así que muchas gracias, pastora, por esta hermosa reflexión. Sí, solo decirles que con todas las doctrinas que se vienen, y los proyectos de ley que se están votando, hay mucho temor en la gente, en los papás y todo. Pero si nosotros tenemos a los hijos, o sea, en realidad esta es la clave: si el hijo ha conocido a Cristo, si el hijo ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, y yo puedo enseñarle, yo tengo una seguridad de que todas estas influencias, yo puedo hablarlo con él, que no van a llegar a él. Pero si no, claro, las corrientes lo pueden llevar para acá y para allá. Entonces, nuestra primera labor, antes de denunciar, que igual hay que hacerlo probablemente, y enfrentar, ir al Congreso, escribirle a los parlamentarios, todo eso es válido y hay que hacerlo probablemente. Pero la principal tarea
es instruirlos en casa y hacerlos que conozcan a Cristo, como ustedes y yo lo he conocido, digamos, que se enamoren de Jesucristo, que realmente sea, wow, el mejor, lo mejor, la mejor vida, no, ay, qué fome, Jesús es como, no, sino que lo mejor de lo mejor, divertido, entretenido, y no por eso dejamos de ser divertidos. Los veo a ustedes y me da una risa verles las caras. Se ven muy ridículas, ¿no? Gracias por ese piropo. Muy divertidos y todo, entonces ese es el Jesús. No necesito cambiar mi personalidad para ser cristiano. Yo puedo seguir siendo alegre, puedo seguir siendo chistoso, no necesito cambiar mi personalidad. Entonces, a veces es como que, iglesia, no, los niños son niños, los niños no van a ser adultos, no los puedo tener sentados 1000 horas, ni vestidos como adultos, porque son niños. Entonces, entendiendo eso, Jesús les ama tal como ellos son. Y recordemos solo un ejemplo del propio Jesucristo, el Señor de señores, el Señor de todo, nombre sobre todo nombre, dijo, Él recibió a los niños y retó a sus apóstoles, los retó, se indignó, dice la palabra de Dios, se molestó así, pero mucho, cuando los apóstoles dijeron, no, cabros chicos, córranse que Jesús está predicando el maestro. Jesús dejó de enseñar por recibir a los niños y le tiró las orejas a los apóstoles. A ver qué pasa, qué onda, dejen que los niños vengan a mí. Y Él siempre estuvo rodeado en su caminar por todos lados conmigo. Por lo tanto, no apartemos a los niños de Jesús, porque ellos quieren este Salvador, quieren a Jesús. Y a veces nosotros con nuestras formas y todo los apartamos de lo que es, de la aventura de Cristo, que es una gran aventura para toda la vida, eternamente y para siempre. Gracias. Amén.